Llegamos al final del capítulo 7 del libro de Mateo. En otras palabras, ahora está alertando a quienes fueron sus escuchas o sus oyentes para que decidan tomar una decisión. Todo sermón siempre tendrá, mencioné, introducción, exposición y conclusión. En otras palabras, es la decisión final de saber qué hacer con lo que se escuchó. Y es lo que Jesús está haciendo con el final, hablando de estos dos cimientos y las otras dos exposiciones que tuvimos. Capítulo 7, y vamos a orar y agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos hoy de estar reunidos. Bienvenidos a todos ustedes a través de las redes sociales, sean bienvenidos y vamos a procurar, porque tenemos 35 parábolas de Jesús. No sé si las terminemos todas, pero vamos a tratar de hacer una por clase y que a veces la veo difícil, pero vamos a colocarlas. Así que la siguiente parábola está en el capítulo 9 de Mateo, que es donde ustedes tienen que situarse, irla leyendo para saber qué es, cómo es y qué es lo que Jesús está colocando como la verdad espiritual, tomando elementos de la vida natural. Vamos a orar y el Señor nos dé dirección. Algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración ante el Señor. Gracias, Dios, por lo Señor, mi Dios, te damos gracias, Padre, en este día, Señor. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Padre Santo, mi Dios, para estudiar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, Así es, sí, Señor, llévanos, dirígenos. Padre Santo, para poder tener ese entendimiento y ese discernimiento, mi Dios, Oh, Padre, para asimilar tu palabra, Padre Santo, Señor. Que seas tú, mi Dios, tus palabras a través del pastor, Padre mío. llénanos de ti, Te damos Señor. gracias por su vida, Señor, por su entrega, Señor. Gracias. Por su devoción para ese estudio, Señor, y poderlo transmitir a tu congregación, Padre Santo, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén. Abre tu Biblia, por favor, al libro de Mateo 7, 24, y permíteme leer una de las parábolas más conocidas, o una exposición alegórica acerca de dos verdades espirituales con un reflejo en lo natural. Permíteme leer entonces, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, subraya esa frase, palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús está enseñando entonces que lo que conocemos espiritualmente va a determinar, a formar y forjar el carácter de quien escucha o tiene acción o acceso a esta palabra. ¿Qué está sucediendo? Que Jesús está concluyendo su sermón y ahora está conduciendo a sus oyentes hacia la toma de decisiones, hacia un veredicto que no puede ser ineludible, un veredicto que necesitan conocer, escuchar, decidir, y de esta manera cada persona será responsable de su presente, de su futuro y de su destino eterno. Eso es algo que tenemos que colocar. Jesús nunca dio por asentado que había una predestinación. Jesús colocó cada una de estas parábolas que encontramos en el capítulo 5 hasta este capítulo 7, que toda persona, cada miembro de su pueblo judío tenía la responsabilidad de ejercitar su capacidad de elección. ¿Por qué? Porque será determinante para su presente, para su futuro y su destino eterno.
Así que entonces vamos a iniciar con los dos cimientos. Jesús había en los versículos 21 y 23 testificado acerca de su deidad, acerca de el poder el cual él le había sido investido, porque la enseñanza que él está colocando es la identidad, el carácter, la conducta que sus seguidores deberían tener. Recuerda, la conclusión es la acción que todo creyente debe tomar como resultado de lo que escucha. Y este es un principio que la Biblia enseña, que nosotros somos lo que escuchamos. Todas las personas en ese ámbito de abrir sus oídos, esas palabras penetran, influyen y generan una condicionante que produce una conducta como resultado de estar en esa apertura de escuchar. Por eso es que encontramos a tantas personas que saben demasiado de artistas, porque solo se la pasan escuchando de artistas. Otros de política y solo es política lo que su vida es. Y encontramos precisamente que muchas personas son el reflejo de lo que han estado expuestos o escuchando. Y es lo que Jesús está enseñando ahora que está hablando acerca de este contexto. Pero ¿cuál es la instrucción de Jesús a sus siguientes? ¿Cuál es la conclusión? Verso 24. El que oye estas palabras y las hace. El final del sermón es la conclusión, que significa aplicación. No podemos omitir una decisión porque no existe una abstención. Abstenerse significa ya tomar una decisión, no hacer lo que se escuchó. Bien. La ilustración que Jesús está haciendo para cerrar su sermón o la conclusión de su sermón es en relación a las condiciones meteorológicas del país o del lugar de Palestina. Su país en parte seco, con una gran cantidad de montañas alrededor, con deslizamientos y barrancas, que cada año el temporal de lluvias generaba un alto grado de impacto, destrozando todo lo que estaba a su paso. Es como aquí en la primavera, constantemente encontramos que las personas compran terrenos o van y se posesionan de un lugar cerca del lecho del río y dicen, bueno, no hay problema, no viene el agua. Pero ¿qué? Cuando llegan las tremendas tormentas, se inundan y los torrentes descienden con piedras, árboles, de tal manera que destrozan todo lo que está a su alrededor. Así que las personas que estaban escuchando a Jesús entendían perfectamente cuál era la similitud. Jesús está empleando entonces, para la conclusión de su sermón, una ilustración relacionada con su entorno social, pero para revelar una gran verdad que los oyentes necesitaban tener muy claro. Jesús ha estado hablando anteriormente en los versos 21 acerca de la palabra de la voz de Dios, pero en los siguientes versos Jesús coloca su palabra con la misma autoridad, en el mismo nivel, para decir que Él es Dios. Por eso Jesús está diciendo, el que oye mis palabras. Esto ya estaba representando no solamente una declaración de su deidad, autoridad, soberanía, estaba generando ya un conflicto para quienes estaban escuchando. Recordemos a quién le está hablando, ese es el punto. Y como Jesús habla en primera persona, declara las cosas porque Él es Dios, aunque el pueblo judío no lo aceptaba, pero cuando Él declara estas palabras se empieza a generar una contienda, un ambiente hostil, donde la mente, su análisis de estas personas requería entonces hacer una decisión evaluada acorde a la verdad que Jesús está exponiendo. Por eso dice, el que oye mi palabra. Por eso Jesús está colocando ante nosotros una de esas
palabras o declaraciones que previamente tú y yo ya conocemos. Pero para su pueblo judío vamos a entrar en un conflicto. Es el último conflicto en la exposición de este sermón que Jesús va a confrontar a los suyos. ¿Por qué? Su pueblo requería entender que el Mesías estaba frente a ellos, que el cumplimiento de las promesas había llegado. Y ahora era el tiempo precisamente de ir hacia adelante. Debo nada más reiterarte que los dos caminos, recuerdas que hablamos acerca de la puerta estrecha, la puerta ancha, es el inicio de la vida de fe. Estamos recapitulando porque estamos llegando al final. Después, los dos árboles ilustran el crecimiento y el resultado de la vida de fe. Eso es lo que estamos hablando. Y ahora, las dos casas revelan las condiciones presentes y el impacto de la fe en la vida de una persona, además de mantenerlo en estabilidad, bajo presión y asegurar un destino eterno. El propósito de Jesús no solamente fue revelarse, sino mostrarles el camino para el reino. Recuerden que la naturaleza judía, su orgullo nacional era creer que eran privilegiados y tener un reino indestructible, un reino mesiánico al cual ellos estaban esperando, pero no habían alcanzado a comprender cuándo, cómo y de qué manera sería. ¿Sí? ¿Comentarios? Vamos a entrar apenas. ¿Estamos bien? Bueno, hay algo que necesitamos colocar. ¿Qué es lo que Jesús está hablando acerca del cimiento de la roca? ¿Qué es? ¿O a qué se está refiriendo en este caso específicamente? Dice, el que edificó su casa sobre la roca. Jesús, ¿qué está enfatizando? Es muy importante. Jesús está enfatizando su palabra. Sabemos que Él es la roca y es indivisible con su palabra, pero en este caso debemos entender que cuando Él coloca la palabra o cuando dice, el que escucha mi palabra, está hablando del conjunto general de todas las doctrinas emanadas de la palabra. Debemos tener esa amplitud, no podemos cerrarnos a decir solamente está tocando este punto. No, Él está diciendo enfáticamente el que oye y acciona mi palabra. Es muy importante. ¿Por qué? Porque son el sustento. ¿Nuestra fe de dónde emana? Romanos 10. Vamos a verlo, porque ese es un punto importante. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? ¿Qué podemos argumentar? Jesús se estaba refiriendo a su persona o a la exposición de su mensaje. Era obvio que estaba hablando acerca del mensaje que estaba compartiendo, porque era la conclusión del Sermón del Monte. Y Él está resumiendo que su palabra tiene la misma autoridad, la misma autoridad delegada por Dios para hacer la misma palabra antiguo testamentaria como la que Él está declarando ante sus oyentes de que Él es Dios y su palabra es la misma que Dios declaró en el pasado. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Es importante, porque es ahí donde nos podemos perder. ¿A qué se referirá entonces cuando hablamos de la palabra? Es el cimiento, la estructura que convierte a la palabra de Dios en la declaración divina, en la expresión de la verdad de Dios en el Antiguo como en el Nuevo.
Recuerden lo que Jesús dijo en la última cena: este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque su palabra es similar en autoridad, poder, vigencia y eternidad. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es el verbo divino. Él es la expresión visible de lo invisible. Él es la realidad que se podría palpar y tocar de lo que nunca antes se podía hacer. Juan, ¿qué dice Juan 1:14? Es un verso que no sabemos de memoria por lo general. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A ver qué, vamos a ponerlo para que... Y aquel verbo fue hecho carne. Los judíos estaban frente a frente ante aquel que era la palabra encarnada. Jesús estaba diciendo: mis palabras, es decir, expresan mi carácter. Mis palabras son el reflejo de lo que soy, es lo que estaba diciendo Jesús a su pueblo. Porque lo único que tenía el pueblo antiguo testamentario era la palabra. Y ahora esa palabra, al hacerse carne, estaba físicamente presente ante sus ojos. Esa palabra ahora podía ser escuchada a través de las cuerdas vocales de Jesús. Los judíos estaban ahora entendiendo que lo que Jesús declaraba tenía la misma profundidad, el mismo valor que los profetas habían declarado. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Qué sucede? Tú y yo sabemos, y aquí es donde vamos, los judíos entendían que Dios había declarado que Él establecería el fundamento para determinar el curso, el presente y el destino de su pueblo. Isaías 28:16. Y otro, por favor, Salmo 118:22. Jesús estaba reiterando que la única fe capaz de moverse para superar las condiciones religiosas era una fe sustentada en Jesucristo, en su palabra, de la cual emanaba esa verdad. Porque el pueblo judío se estaba escudando en que ellos eran herederos, tenían privilegios, pero Jesús establece que ahora, bajo la conclusión de su sermón, era necesario tomar decisiones. Vamos a escuchar Isaías, por favor. 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ánimo. Cuando Jesús declara palabras muy evidentes para el pueblo judío, había una interacción inmediata. El Mesías representaba el cumplimiento de todas las promesas. Cuando Jesús dice: yo soy la luz, cuando Jesús establece que Él es el camino, cuando Él dice que su palabra es lo que deben ellos escuchar y para continuar y seguir siendo salvos, el contexto del pueblo judío estaba ya en un punto donde requerían tomar una decisión. O creer que Jesús era el Mesías, o decidir abstenerse y seguir viviendo bajo ese contexto religioso. La roca siempre es el sustento firme que Dios determinó para establecer que el cielo y la tierra pudieran sufrir cambios, pero Dios haría todo lo que era necesario para esto.
¿Qué estaba entonces suscitándose? Jesús dijo que Él y su palabra eran uno. Él es indivisible de su palabra. No podemos pretender conocer a Jesús sin su palabra y no podemos tener la palabra del Señor sin Jesús. Él es la verdad encarnada, la vida misma. Él es quien hace posible las cosas. Hechos 4:11, por favor, y otra primera de Pedro 2, 4 al 8. Jesús está colocando entonces otro punto muy importante. ¿Cuál? El cumplimiento, la veracidad y la permanente vigencia de la palabra. Qué interesante. Jesús coloca la palabra como el fundamento del Antiguo Testamento para llegar ahora y colocarse Él para decir, estas son las palabras que definen cómo debe ser un discípulo del reino, cómo debe ser un seguidor del Mesías, qué carácter debe poseer, qué conducta debe imperar. Es lo que Él está iniciando en la conclusión de este sermón. Hechos 4:11, por favor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Wow. Primera de Pedro 2, 4, 8. Esto también necesitamos colocarlo porque existe una tendencia a creer que Pedro era la piedra en la cual se sustentaba la doctrina cristiana, y ese es un terrible error. El Señor Jesús utilizó dos palabras para definir. Pedro significa Petra, que es una piedra. Y Jesús es la roca, es decir, no hay punto de comparación. Pedro fue un líder en la iglesia, no el sustentador de la salvación. Él no es la fuente de salvación. Él es parte del establecimiento de la enseñanza, de la doctrina que Jesús vino a compartir, y ellos serían entonces los prolongadores de esa palabra a lo largo de los tiempos. ¿Qué diferencia? Vamos a escuchar al mismo Pedro. 1 Pedro 2, 4 al 8, por favor. Acercaos a él, piedra desechada, ciertamente. Pedro está diciendo que más alto, por favor. Acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Excelente. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Gracias. Pedro mismo está haciendo una declaración de que no soy yo la roca. Jesús es el cimiento, el fundamento eterno en el cual todo aquel que cree es salvo. Pedro está citando una vez más que una persona necesita tomar una decisión, aceptar o rechazar al Mesías. Así que necesitamos entonces disipar ese contexto de colocar a Pedro en una posición de liderazgo única, que en realidad él fue un personaje que el Señor Jesús eligió para ser una columna, mas no el origen, no la fuente.
un continuador de su mensaje, mas no quien es o de quien emanan las doctrinas a seguir. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, si realmente se hubiese entendido que Pedro era la roca, Pablo no hubiese confrontado a Pedro, le hubiera faltado al respeto al mayor. Cuando en Antioquía lo señaló y le dijo, lo que tú estás haciendo es totalmente deplorable. Vamos a leer algo que Pablo menciona, pero recordemos, Pedro no es la fuente, eso es necesario. Porque en algunos círculos cristianos se considera que Pedro es el plus ultra, el number one. Y el mismo Señor Jesús dijo, el que quiera ser el mayor es el menor. Eso es un privilegio servir, pero también es una responsabilidad hasta el día de hoy. Vamos a leer 1 Corintios 3:11 y otro Efesios 2:20, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo está utilizando una figura de construcción como lo hizo el Señor Jesús hablando de la casa o de los dos cimientos. Pablo está diciendo en un verso anterior, porque yo como perito arquitecto coloqué el cimiento del cual no puede haber un sustituto. Es Jesús el único cimiento para el presente y una eternidad. Es el único fundamento que la Biblia o el Antiguo Testamento avala. Si realmente Pedro tuviera un lugar de jerarquía, Pablo está no solamente criticando, sino destrozando toda esa teología. Esto implica entonces que Jesús no le confirió una posición permanente de un liderazgo, sino ser un continuador, preservador y proclamador de esa verdad para que todo mundo conociera quién es Jesús. Pero vamos a ver Efesios 2:20. Adelante. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Qué impactante. Pablo está colocando el antiguo como lo nuevo que se está generando por el Espíritu Santo para consolidar que tanto profetas eran siervos enviados por Dios para proclamar su mensaje, y ahora los apóstoles eran siervos de Jesús para continuar proclamando ese mismo mensaje. Por eso es que está enfatizando el que oye mis palabras, porque la palabra de Jesús es la palabra de Dios por siempre. ¿Sí? ¿Comentarios? Adelante, Omar. Yo creo que aquí es muy importante tomar en cuenta que cuando dice Cristo a los judíos, el que oye mis palabras está consumando totalmente el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, porque venimos de escuchar el sermón, ¿sí? Y ya está llegando la conclusión, y la conclusión es esa: el que escucha mis palabras. Yo creo que los judíos se quedaron, o sea, ¿por qué tus palabras, no? Porque era muy usual que, así como decía Gamaliel en la autoría de Isaías, o así como decía el profeta fulano, él dice mis palabras. Es como una síntesis de todo lo que vendría a ser la nueva doctrina y el nuevo pacto que se estaba gestando en ese momento. Y la otra, pues, es el cómo se le tiene que hacer para llevar ese pacto. O sea, por eso es el que escucha mis palabras y el que hace. Así ¿verdad? es. Entonces, de ahí partimos de que vamos a tener miedo si estamos fundados en esa roca. O sea, porque, podemos hablar de cómo es la labor cristiana y cómo es la labor de obediencia y de disciplina, pero también lo podemos ver de la manera en que nada te va a tumbar. O sea, pueden llegar vientos, pueden llegar ríos, pueden llegar un montón de tifones y huracanes, pero nada te puede tumbar en un momento dado, estando ahí. Exacto.
¿Qué es lo que está sucediendo? Porque cuando solo hablamos de que Jesús es la roca, su palabra entonces no tiene toda esa trascendencia. Jesús enfatiza primero que sus palabras tienen ese poder para liberar, salvar y proveer una seguridad de un destino eterno. ¿Sustentado en qué? En su propia deidad, en su propia persona. Por eso es que Él y su palabra son indivisibles, son uno. Su palabra revela a Cristo, Cristo revela su palabra. Y eso es muy importante que tú y yo lo tengamos muy claro. Si bien es cierto que Jesús es la roca, en este caso lo que Jesús está enseñando, predicando es que su palabra tiene el mismo contexto, el mismo impacto para poder creerle y continuar caminando a través de la vida, tomados de su mano, sabiendo que su palabra es una con Él. ¿Sí? Comentarios. Apenas estamos entrando en esa distinción. ¿Sí? Comentarios. Bien. Vamos a leer entonces una vez más. Verso 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesús empieza entonces a describir a dos tipos de personas o dos tipos de constructores que han de elegir elementos constructivos para determinar cómo su casa, en este caso su carácter, su vida, su conducta, va a establecerse. Jesús no enfatiza que la apariencia es el sustento de la realidad. Jesús está enseñando entonces que de acuerdo a los elementos constructivos que cada persona elija, será el resultado final después de haber enfrentado la diversidad de condiciones que la vida nos confronta. ¿Qué hacer? Ahí es donde vamos, y es lo que me gusta. Cuando Jesús dice, el que oye mis palabras, está diciendo que hay dos tipos de principios que pueden gobernar la vida y determinar la conducta de las personas. Una es su palabra, la palabra de Jesús, que es la que Él enfatiza como prioridad. Pero también existe una serie de opciones alrededor, filosofías, posturas, cualquiera que sea el otro elemento, puede aportar, puede proveer ciertas características para propiciar que una persona crezca, madure, enfrente la vida, pero lo que no puede ser posible es la permanencia ante la adversidad. Esa es la gran diferencia que Jesús está colocando. ¿Por qué? Porque los judíos estaban colocando sus expectativas ¿en qué? Recuerden, en privilegios, en condiciones externas. Se jactaban de que era el pueblo elegido. Ellos decían, somos hijos de Abraham, tenemos todo ganado, todo viene a nuestra vida como resultado de una herencia. Y Jesús desvanece todas esas posturas. Vamos a ver dos textos, Lucas 3:8 y otro Juan 8:33, por favor. Qué difícil ha de haber sido para las personas que estaban escuchando a Jesús. Estás hablando de un sermón que es el más largo registrado en la Biblia. Es el sermón más largo que registra la palabra de una manera consecutiva, prolongada. Y todos ellos escucharon. No sé si fueron 4 horas, 5 horas, pero todos ellos escucharon hasta su conclusión. Y tener que tomar una decisión ahí, confrontándose con sus preceptos religiosos, con su herencia cultural, confrontándose con que eran hijos de Abraham, y resulta que el Señor Jesús declara que eso no tendría ningún provecho,
sino el que oye y hace las palabras. Es decir, la nueva vida, el nuevo estilo de vida y conducta era la diferencia, en otras palabras, el nuevo nacimiento. Vamos a ver lo que dice Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos tenían sus expectativas en una herencia cultural religiosa, no en un estilo de vida emanado de un cambio de corazón, de un cambio de mente. Es decir, todo el sustento radicaba en la religiosidad, la liturgia y los sacrificios, aunado a la expectativa de las promesas de Abraham. Pero Jesús está señalando que todo esto externo es sin valor. Ahí ya no tendría ningún valor el ser hijos de Abraham. Vamos a ver Juan 8:33, por favor. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús había dicho antes, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Jesús, cuando declara esa palabra, es porque la ceguera espiritual, el pecado, era el señorío sobre ellos. Se les había olvidado que habían estado 400 años en Egipto de esclavos. Y casi toda la historia del pueblo de Israel en el pasado estaba constituida por una serie de invasiones, derrotas, sitios que fueron esclavos en Babilonia, que fueron esclavos en diversidad de condiciones. Y aún ellos todavía decían, no somos esclavos. Jesús les dice, cuando conozcan la verdad, van a tener la libertad primero aquí y de aquí. Esa va a ser la prioridad. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué? Somos hijos de Abraham. En otras palabras, Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo, porque hacen o quieren hacer los deseos de su padre. Más adelante lo vamos a leer que dice, porque el diablo ha sido homicida, ladrón, desde el principio. ¿Y cuál era la norma del pueblo judío? Hasta el día de hoy tenemos la misma línea. Qué triste, porque hasta el día de hoy no hay esa libertad que tú y yo tenemos. Estamos, o deberíamos estar agradecidos por eso, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerle. Ahora viene lo que se debe hacer, la elección, la decisión. Y toda persona tiene que enfrentar tarde o temprano decisiones. Nuestra vida siempre estará expuesta a la toma de decisiones, desde pequeños hasta adultos, y hasta el día que nos muramos todavía vamos a tener que tomar decisiones. ¿En qué ataúd me van a enterrar? ¿En este o en este? Toda la vida vamos a hacer decisiones. Y ese proceso debe tener un punto focal, la palabra de Dios. Ese será el éxito. Pero vamos adelante. Una profesión de fe sin que el corazón esté ocupado realmente por el Señor es simplemente una evasión de la realidad. Porque cuando tú dices que Jesús es mi Señor y Salvador, es porque en realidad Él tiene el acceso, el control, el dominio de lo que somos. Él gobierna sobre nosotros, porque voluntariamente le hemos cedido ese control. Y es lo que Jesús está señalando. Él no espera que una persona levante la mano y diga, ay, yo creo en Jesús. No, porque una vida sin evidencias contundentes de un genuino arrepentimiento, de una vida transformada, de un giro de 180 grados para hacer la voluntad de Dios, no sería una realidad simplemente por levantar la mano y decidir aceptar a Jesús, porque aceptar a Jesús es un cambio en nuestra vida. La apariencia, fíjense, Jesús está hablando de
un aspecto constructivo de personas que están en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, pero han elegido diferentes elementos constructivos. Y mientras las cosas van bien, los dos constructores levantaron sus casas. Las dos casas parecían similares, la fachada similar, la apariencia era igual. La diferencia cuando fue notoria, cuando la tormenta llegó y los estragos se generaron. Jesús está diciendo que aún sus discípulos no estarán exentos de enfrentar dificultades, tragedias, pérdidas, dolor. Qué tristeza cuando los líderes empiezan a tener una doctrina totalmente opuesta a esta verdad. Cuando empiezan a decir, usted nunca va a tener un problema, usted va a vivir siempre en una alegría, en una permanente felicidad, cuando eso es contrario aún a la vida misma. Jesús señaló que el estar con Él, el guardar su palabra, nos propiciaría una solidez, una estabilidad en medio de la adversidad. No quiere decir que no seamos impactados. Jesús no está hablando de estar inmunes o exentos. Jesús está diciendo que la genuina fe que se propicia, se desarrolla cotidianamente a lo largo de nuestras actividades, va a ser probada. Y la prueba mayúscula es cuando esas tormentas a unos nos sacuden y a otros desvanecen. Acompáñame, hay un texto que me gustaría que tuvieras ahí. Juan 16:33 y otro Romanos 5:33. Jesús está mencionando en esta última postura que el carácter va a determinar, va a definir lo que es una persona. Es lo que construimos cada día. Y el carácter es el resultado de lo que venimos experimentando a lo largo de nuestra vida. El carácter no se adquiere en la universidad. Sí. Juan 16:33 y Romanos 5:33. Ahorita lo buscamos. Ahí en Romanos 5 debe decir de las tribulaciones. Ok, vamos a escuchar primero Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow. 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta es una realidad que nosotros estamos experimentando. A veces llegan circunstancias fuera de nuestro control y generan dolor, lágrimas, conflictos. Y por eso Jesús está mencionando que cuando nosotros tenemos su palabra, la atesoramos y esa palabra empieza a normar nuestra vida, a cambiar nuestra forma de pensar, a ver la vida desde la perspectiva de Él y ya no tanto la nuestra, esto se empieza a convertir en la fortaleza de carácter, en el sustento que nos va a mantener a pesar de condiciones que van a impactar a otros de igual manera y a nosotros igual, pero la fe, que es el resultado de lo que estamos leyendo, creyendo, buscando, nos dará la fuerza, la convicción de que Dios nos sostiene con su mano y nos mantendrá firmes a pesar de todo este conflicto de vendavales que se suscitan en un instante.
Es importante que nosotros definamos eso porque la tendencia en muchos es creer que si Dios con nosotros ya no tenemos ningún conflicto, ninguna adversidad, que ya no hay algo que enfrentar mañana. Jesús está diciendo que la genuina fe será probada. Es la fe que nos dará permanencia, estabilidad, la que nos asegurará que por encima de lo que estamos viviendo, estamos con Él y Él con nosotros. Jesús no nos garantiza inmunidad contra ninguna tragedia. Nunca. Y qué doloroso, pero es así. Por eso es que nuestra fe es el único fundamento para mantenernos de pie ante lo que no tenemos el control. Y es justo ahí donde podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero entiendes que no está hablando de una victoria por encima de cualquier otra cosa. Dios nos va a dar una victoria donde puedas tener paz, tranquilidad en medio de la adversidad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué diferencia. Así que las tormentas que nos vienen a nuestra vida, es lo que Jesús está diciendo, es el momento en que una casa se colapsa, cuando se convulsiona todo y se derrumba. Esa es la gran advertencia que Jesús está enseñando, que los judíos de su momento deberían tomar una decisión para no atravesar por ese valle de la tragedia. Ellos habían contemplado innumerables ocasiones que cuando la lluvia en Palestina descendía, todas las casas que estaban al margen de ese río o de ese descenso de una barranca eran la ruina total cuando las lluvias descendían. Por eso era muy claro este ejemplo. Lo vemos allá en las colonias pegadas al Coli, Miramar y toda esa zona, donde tristemente el cauce del río viene con tanto ímpetu que desvanece todo lo que estaba ahí. El dolor y la tragedia se convierten en una realidad cuando se pudieron abstener de colocarse al lado del río o construir de una manera en la que pudiera ser capaces de superar el entorno que estaban teniendo. Qué difícil. ¿Comentarios? Mande. Un poco acerca de lo que estaba platicando de cómo construyen en esos lugares. Hay espacios, hay unas temporadas donde no llueve mucho y hay otros tiempos donde llueve mucho. Entonces, cuando no llueve mucho, se aprovechan para ir y decir, aquí tienen un terreno, tantas medidas, y le dice, pero por aquí pasa el agua. Dice, no, ya pasó hace algunos años, pero ya en esta ocasión yo creo que ya no va a pasar. Y bueno, y llega el temporal y resulta que se lleva todo. Wow, eso es lo que sí, Omar. No, y también, o sea, no dice que el que edificó en la roca va a tener vientos moderados y una eterna primavera y le va a ir muy bien en su casa. O sea, a las dos casas las circunstancias les pegan, las mismas circunstancias. Exacto. ¿Sí? Quien edifica en la roca o aquí en Cristo, o sea, es el que no le va a suceder nada. Entonces, quien no edifica ahí, pues es donde se va a destrozar la casa, pero a los dos les pasan las mismas Exactamente. tragedias, pues. Y es que Jesús está señalando que hay elementos de prueba. Yo cuando estaba en la escuela de arquitectura había una materia que se llamaba resistencia de materiales. Casi todas las facultades de construcción es una materia básica, elemental, que forzosamente se debe llevar. ¿Por qué? Porque si tú vas a dedicarte a la construcción, esos materiales necesitan tener cierta calidad para probarse bajo la presión, la fricción, bajo
el clima de tal manera que tú puedas garantizar que un elemento constructivo va a tener durabilidad, va a soportar el peso del tiempo y aún te va a generar una seguridad en medio de una tormenta o de fuertes vientos. Y es lo que Jesús enseña, que nosotros o las personas necesitamos aprender a elegir en dónde vamos a construir nuestra casa espiritual, nuestro carácter, nuestro presente y nuestro destino eterno. Los cimientos es el elemento menos visible de una construcción. Pero la gran diferencia es que los cimientos tienen la capacidad, si están bien diseñados, si son elegidos correctamente, tienen la habilidad de poder soportar el peso de toda la edificación. Y están diseñados para que cuando vienen vientos poderosos o vienen lluvias muy intensas, esos cimientos son capaces de darle fluidez, seguridad, estabilidad, sin importar la dimensión del edificio. Tus cimientos van a determinar la estatura a la cual tú quieres crecer. ¡Qué tremendo! Sí, Alfredito, tú eres constructor. Gracias. Otro comentario, ya ve que hay dos casas y se dice que en Jerusalén estaba lleno de piedras. Entonces los que construían y escarbaban profundo para edificar su casa, iban y acarreaban piedras para edificar, pero era lo más fácil, era empezar a construir sin ir por piedras. Sí, pues empezar a construir, nada más hacer un pequeñito orificio y empezar a levantar ahí las paredes. Es lo que está diciendo Jesús, no. La estabilidad es lo que está profundo, arraigado, en lo que es inamovible, es lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando estás construyendo, uno de los grandes conflictos que tienes es la estabilidad del suelo. Tienes que cerciorarte cuándo fue el último temblor, cuáles fueron sus estragos, cuánto ha sido su prolongado, o sea, su tiempo prolongado, y tienes que tener una gráfica de años anteriores para poder determinar cuál es el factor X y de esta manera propiciar que tu cimentación sea capaz de resistir un embate de esa magnitud. Es lo que Jesús está enseñando. En la Ciudad de México, a mí me asombra, han llegado a un nivel de construcción últimamente superior a muchos países. En la Ciudad de México es una ciudad muy vulnerable por su condición de suelos, por la extracción de tanta agua y por la enorme cantidad de temblores que hay ahí. Y puedes darte cuenta, por ejemplo, la torre latinoamericana, cuántos años, cuántos temblores, y hasta el día de hoy ni una sola fisura tiene. ¿Por qué? Porque sus constructores diseñaron la cimentación tan especial para ese tipo de suelos, para todo el peso de ese edificio y contra tormentas, contra vientos, y sigue de pie como resultado de haber elegido correctamente los elementos constructivos para darle la permanencia a esa torre. Es lo que Jesús está diciendo. Nosotros determinamos los elementos que nos van a permitir estar de pie ante las cosas que nos van a colocar bajo presión, bajo situaciones. Déjame decirte, hablando de eso, en la Ciudad de México, hoy los edificios están teniendo una gran cantidad de seguridad hasta cierto punto para mantenerse bajo un temblor, un sismo de 7.7, de 8, 8.1 aún. Qué tremendo que se pueda llegar a ese tipo de nivel de construcción. Cuando en otros países con uno de 4 o 5 se destruyó toda la ciudad. Tienes Haití, pobre gente, que tienes tantas personas que mueren como resultado de una falta de elegir satisfactoriamente su sistema constructivo. Ese es, podríamos decir, un símil de lo que puede ser la vida de muchas personas como resultado de no tener la palabra de Dios y elegir vivir por
lo que consideran su propia forma de pensar, por una filosofía, por una postura religiosa, pero que finalmente nunca les va a proporcionar la seguridad cuando las cosas no están bien. ¿Comentarios? Ay, no me hablen en términos de construcción, pero de la vida cotidiana. Eso es muy importante. En la clase que teníamos en la facultad, a mí me ilustró mucho porque llevábamos materiales al laboratorio y lo poníamos bajo presión y muchos de ellos tenían una alta resistencia, desde la abrasión hasta la presión. Y esa era la clase, aprender qué materiales resultaban idóneos para la construcción que tú ibas a realizar. Es decir, entre en la palabra de Dios o entre lo que dice este poeta, ¿cuál voy a elegir? Es obvio que yo elegiría la palabra de Dios porque es la que me ha mantenido hasta el día de hoy y la que me sostendrá a través del valle de la sombra de muerte, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Wow. Pero también una casa no solamente puede caer por tormentas. A veces las tormentas más severas de una casa, estás hablando de una familia, es cuando el éxito llega. Cuando la prosperidad irrumpe con un alto grado. Porque cuando viene una prosperidad, la tendencia es a depender menos de Dios y a depender más de ti. Cuando las cosas son más fáciles que cuando tu fe requería estar puesta en acción. Y la prueba más grande en la vida de cualquier persona es cuando la riqueza emerge en abundancia. La pobreza nos lleva más cerca de Dios. Porque oramos, Señor suple, Señor envía, Señor no tengo, Señor abre las puertas, Señor mueve el corazón, Señor necesito ventas, Señor necesito que se haga ese negocio. Y estás dependiendo totalmente del Señor y haciendo una fe real, ejercitándola. Pero cuando viene la riqueza es sustraerte voluntariamente de la fuente y ya no estás bajo ese contexto, sino ahora eres tú quien define la norma de vida y lo que Jesús está diciendo. Una casa puede caer como resultado de todo esto. Mira, ayer estábamos hablando, mi esposo y yo nos acostamos tarde porque estábamos hablando acerca de cómo personas que conocemos, que en un momento dado recibieron 2 herencias, y 2 herencias estás hablando de millones y millones, hoy no tienen nada. Sí, recibieron por ambos lados, por la familia de ella y por la familia de él. De tal manera que era una gran fortuna, una enorme cantidad, que tristemente propició que su familia se desbandara. Los hijos perdidos. Su casa destrozada. Cuando ellos conocían la palabra. Y ayer estábamos platicando sobre ellos y decía, Señor, qué terrible. ¿Cómo puede ser que la riqueza, la prosperidad pueda ser un elemento tan nocivo, tan destructivo para llegar a ese punto? Así que la tormenta de la vida no solamente son problemas y adversidades, a veces una gran mayoría es como resultado de la gran prosperidad que podemos tener. Por eso a veces Dios se va a abstener de bendecirnos tanto, porque si nos hace daño ser prosperados tanto, nuestro Padre Celestial preferirá mejor tenernos en su mano que perdernos. Pero cuando el dinero ya ha sido probado en nosotros y no nos desvía de nuestras prioridades, propósitos y servir a Dios, pueden llegar más y más dinero, porque solo vas a saber qué hacer con él
para disfrutar y servir para que la gloria de Dios sea conocida. Qué tremendo, ¿va? Así que el Señor nos ayude. Comentarios. Wow, ¿vamos bien? A ver si es cierto. Vamos adelante en el verso que tenemos aquí, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y es el mismo procedimiento: descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu, cayó y fue grande su ruina. Cuando la verdad de Jesús no está en una vida, es la peor tragedia que puede suceder. Porque no solamente su presente está en riesgo, su destino eterno. Ese es el gran problema que puede acontecernos. Jesús está mencionando que la única seguridad, no para evadir los problemas, no para evadir las circunstancias, lo único que puede darnos estabilidad es tomar su palabra y permitir que esa norme nuestra vida, nuestra conducta, y de esta manera caminaremos en la senda de la verdad. ¿Qué estaba diciendo Jesús para los oyentes? Que continuar bajo el sistema religioso judío no era la opción. Era cambiar radicalmente, empezar a depositar su fe en el Mesías y empezar a hacer cambios en ella, es decir, cambios en su vida, porque era la única manera de poder cambiar su presente y su destino eterno. Hay dos textos que me gustaría que leyeras: Jeremías 31, 33 al 34, y otro que nos conocemos, Juan 3, 3 al 5. Jesús no estaba esperando de sus oyentes una confesión de fe. Jesús estaba enseñando que para seguirle se requería un cambio de vida y conducta, que era sustentada en la fe que Él estaba colocando, es decir, en Él y en su palabra, que sería la garantía. ¿Sí? Jeremías 33, 31, 3, 34, por favor. Jeremías 31, ¿qué? 33, 34. Y otro Juan 3, 3 al 5. Ese es de Nicodemo. De Nico. Y un demo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios estaría proveyéndoles una nueva naturaleza, no en la antigua acerca de beneficios externos. Dios está más interesado en un cambio interno que en una apariencia física. Lo que el Señor estaba diciendo es en Jeremías que la única manera de lograr caminar con Él hoy y por la eternidad es cuando viene un cambio, una transformación, una regeneración que Él puede hacer. Tú y yo no podemos hacer una regeneración. Tú y yo no podemos transformarnos. Podemos hacernos arreglos, pero no podemos hacer una transformación. Y Jesús está diciendo que se requiere un nuevo corazón, una mente nueva. ¿Sí? Juan 3, 3, 5, Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un
un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa era la norma. Y hasta el día de hoy, tú y yo, gracias a Dios, estamos en ese proceso. No es entonces el escudarnos bajo el contexto de una religiosidad. No es tampoco una postura personal de cómo puedo dirigir, guiar mi vida o cómo sustentarla. Jesús está enseñando que solo hay un camino y la única opción es Él. Esa es la única garantía que tenemos de un presente estable, aun cuando vienen los tiempos difíciles, pero sabemos que Él nos va a sostener y para un destino eterno asegurado en Él. Y aquí a veces la iglesia tiene un problema cuando entra en el aspecto social. Creer que vamos a tener una sociedad generalizada con principios cristianos, pero en realidad Jesús no estaba hablando al respecto de eso. Jesús estaba diciendo que sus seguidores serían una comunidad transformada por su poder para seguir viviendo dentro de su entorno social, para ser una influencia, para ser una luz, para ser la sal, para propiciar que las personas a su alrededor puedan ver que su estilo de vida y conducta es tan distinto a pesar de disfrutar o vivir en el mismo entorno y seguir viviendo de una manera avalada y respaldada por Dios. Eso es importante. Juan 17, versos 14 y 18. ¿Por qué? Jesús está enseñando que debemos vivir por los estándares bíblicos y no por las normas culturales. Porque la cultura se va alterando, cambiando, pero la verdad bíblica es permanente. Y los principios bíblicos determinan en cualquier parte del mundo, bajo cualquier contexto, cómo podemos vivir. Jesús no está orando para que Dios nos libere del mundo. Tú y yo fuimos colocados para estar en medio de personas que a veces no son tan gratas, para estar en un ámbito donde quisiéramos no estar, pero es justo ahí donde necesitamos estar, porque no es nuestra fuerza, es lo que Él ha hecho en nosotros para que otros puedan darse cuenta que sí es posible caminar con Dios siempre y cuando su palabra reine en nosotros. Vamos a ver Juan 17, versos 14 al 18, por favor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Perdón, yo soy, dice, no, yo les di tu palabra. Y esto nos convierte entonces en una condición opuesta a la que el mundo tiene. Vamos adelante. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste, es la condicionante, yo los envío. ¿Cómo el Señor Jesús fue enviado? A predicar el amor de Dios, a compartir la palabra de Dios, a ser lleno del Espíritu y de esa manera a otros alcanzar, tocar, influir. En el ámbito donde nos desenvolvemos hay muchas personas con necesidades. Ellos te están observando, me están observando y ellos se están preguntando si realmente somos reales o irreales, si podemos vivir por principios o por intereses, si podemos mantenernos firmes a nuestra fe a pesar de los retos o a pesar de las condiciones, si seguimos tomados de la mano de Dios por encima de lo que suceda. Tú estás de pie, yo estoy de pie porque Dios nos ha sustentado. Estamos de pie porque en medio de nuestras carencias, vulnerabilidades, su palabra nos ha dado la fe para seguir creyendo que Dios es fiel. Y que pase lo que pase, Él sigue teniendo el control. ¡Qué impacto! Por eso
Jesús señalaba a sus oyentes, es necesario que tomen una decisión. Si deciden continuar fracaso tras fracaso, sigan apegados a una religiosidad. Pero si deciden cambiar para encontrar una vida estable, sólida, definida, permanente y por una eternidad, sigan la senda de la verdad, en la que tú y yo hemos elegido. Gracias, Dios, por eso. Conclusiones para irnos adelante, Ramoncita. Yo tengo un punto. Yo apunté aquí lo mismo que decía Omar. Las dos casas fueron, o sea, son atacadas ¿sí? por los vientos. Aquí yo creo, mi punto de vista, lo importante es que los cimientos en los que una de las casas está edificada tienen que salir a flote, ¿sí? Para que otros puedan ver y para que nosotros reconozcamos, de verdad estoy fundamentada en la roca. Exacto. Sí, porque a veces nada más porque hicimos una decisión, nada más porque, sí, pero necesitamos seguir edificándonos en la misma palabra para que esta haga pues lo que debe de hacer, ¿no? En cada uno de nosotros, de aquellos que vinieron a los pies de Jesús. Y luego la misma gente pueda ver en nosotros, porque no es nada más es si hice una oración y ya voy a la iglesia. No, tiene que haber un resultado, tiene que haber un cambio, tiene que ser diferente esa casa, ¿sí? Que muchos quieran venir y quererse cobijar aún en sus sombras. Sí. Entonces, creo yo que para mí está saliendo esto a flote, para mí. Claro. Pues, claro, en el entorno de mi familia, pues que bueno, ¿no? Que pueda hacer eso, que se note de qué cimiento estoy hecho. ¿Qué piedra me pusieron ahí? ¿Dónde estoy? Así es. Y a veces, desgraciadamente, sobre todo la gente o muy vieja ya en el Evangelio, se vuelve como algo religioso, o muy jóvenes piensan que es un paliativo para no sentirme tan mal. Entonces creo que sí, es más profundo de lo que... Así es, adelante, Edras. Reafirmando lo que Ramoncita dice aquí, lo dice bien claro el verso 19 de este capítulo 17 de Juan que hemos leído, porque dice, y por ellos yo me santifico. O sea, él continuaba en esa continua búsqueda del Padre, en esa continua comunión. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Lo que él hablaba, lo que él predicaba, lo que él hacía, lo que él actuaba. Entonces, él constantemente seguía haciendo. Vino al mundo en carne como cada uno de nosotros, tomó y sintió y padeció, pero hay aquí dice, yo me santifico. O sea, yo sigo buscando, aferrado a mi Padre, yo sigo para que ellos también, sobre este fundamento que soy yo, también sean santificados. Jesús no estaba hablando de un paraíso. Jesús no estaba hablando de un lugar donde todo era sabor a miel. Jesús está hablando de una realidad contundente. Adversidades, circunstancias críticas, pero está hablando de respuestas reales ante situaciones conflictivas. Es lo que está diciendo. La certeza de la fe es lo que puede cambiar el estar de pie o el ser derribado por las circunstancias. Sí, Omar. Sí, yo me quedo también con lo que dice Ramoncita, porque aquí lo dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. O sea, de nada sirve escucharlas y no hacer. Exacto. Sí, entonces esa es con lo que está terminando el sermón, pues, o sea, el que las hace. O sea, hay que llegar a ese punto. Las puedes escuchar, pero puedes salir a la calle, puedes... y aún estar de acuerdo en su doctrina. Así es. A sentir que es correcta, pero si no decides dar un paso para llevarla a la acción, lo hemos perdido. Y el que los hace es el que tiene un buen fundamento, ¿no? Así es. Por eso dice el libro de Santiago que no son los oidores de la palabra, sino quienes al escucharla
determinan llevarla a la práctica porque es precisamente el principio de una vida sólida, estable y firme. Jesús está enseñando entonces que el mundo tiene diversidad de facetas, que en un tiempo podemos estar gozosos y alegres y puede ser repentinamente un tiempo de dolor, de crisis, pero ya sea en el dolor o ya sea en la alegría, el Señor está sustentando a los suyos. Y que nuestra fe siempre será esa firme convicción de mantenernos delante de Él y ser fortalecidos a pesar de o en contra de. Dios es bueno. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Comentarios? Excelente. Sí, Ramoncita. Una tarea de mi parte, no del pastor. Aviéntense todo el capítulo 17. Este es un capítulo que a mí me hace saborearlo. No porque como, ¿De Juan? Sí, este mismo, del 17. Pero hasta el final todo está como muy Jesús y yo, ¿sí? Así es. Cómo nos pone delante del Señor, como dice, no te ruego por, sino también por aquellos que van a venir Sí. a través. Está muy bonito. Sí. Los que Gracias, apúntenlo todo y se me da necesidad. Próxima clase nos trasladamos hasta el capítulo 9 de Mateo, que vamos a encontrar la primera parábola en el capítulo 9. Mencioné que hay 35 de las parábolas de Jesús. No sé si nos alcance el tiempo de este año. La vida es cierto, porque las tendremos que estudiar, vivirlas cada día. Pero son 35 parábolas de Jesús, más proverbios que tiene, más otras aseveraciones. En otras palabras, mucho. Ramoncita. Bueno, vamos a despedirnos, por favor. Por favor, algunos de ustedes llévenos en oración y nos despida con la bendición de Dios, por favor. Dios lleno de misericordia, de amor y de bondad, gracias, Señor. No tenemos cómo agradecerte, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, y siga, Señor, hablando a nuestros corazones. Gracias que tu Espíritu Santo, Señor, revela, Señor, para que sea revelada. Mira, Padre Celestial, por todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre bendito, por los que están a través de la pantalla, mi Dios. Permítenos, Señor, no solamente, Padre, leer, entender, sino vivir. Agradecidos, Señor, de que estamos de verdad en tu palabra, Señor. Gracias por el gozo de nuestra salvación, no tiene medida, Señor. Sí, Señor. Solamente tuvo precio, Padre bendito. Gracias por Rolando, Padre Celestial. Gracias porque tú tienes a bien cada día, Señor. Enseñarle para darnos, Señor. Pero de nada sirve, Señor, si no lo ponemos por obra. Ayúdanos, Señor, que cada día, mi Dios, no hagamos planes para una semana, portarnos de tal o cual manera, sino para el día de mañana, Señor, algo de lo que hemos escuchado hoy sea una realidad para que otros puedan ver dónde estamos cimentados, Señor. Bendice a todos los que salen, Señor, que van lejos en carro, Señor. Guárdalos, Señor, a su destino, mi Dios, y permítanos estar aquí mañana, Señor, para interceder los unos por los otros, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.